Parece que simplemente caminas por la ciudad, tiendas, calles, transporte, personas con teléfonos, pero en China ese parece desaparece literalmente a la vuelta de la esquina. Aquí, en un solo día, puedes encontrarte en el futuro, en el sentido más literal. Taxis sin conductor, agua del aire, una ciudad como una solamente. Mientras el resto del mundo discute la teoría de la inteligencia artificial, China ya la está integrando en la vida cotidiana. Aquí no necesitas buscar un cajero automático porque el efectivo casi ha desaparecido. No necesitas llamar a un repartidor, de eso se encarga un robot. No tienes que preocuparte por los atascos. El transporte se gestiona en tiempo real y las cámaras de la calle se comunican entre sí. Todo parece ciencia ficción, pero es una rutina a la que los habitantes ya están acostumbrados. En los últimos 30 años, China ha pasado de ser un país donde la bicicleta era un lujo a una nación que define las tendencias tecnológicas globales. Y todo esto no es solo una demostración de poder, sino una estrategia cuidadosamente planificada para décadas por venir. En China no solo fabrican dispositivos, aquí crean ecosistemas completos en los que la tecnología no es un complemento de la vida, sino su base. En este video verás cómo se vive realmente en el país más tecnológico del mundo. Todo lo que mostraremos son hechos reales, tecnologías reales, personas reales, sin ciencia ficción ni adornos. Pero prepárate, porque lo que vas a ver puede cambiar radicalmente tu percepción sobre la época en la que vivimos. A continuación, empieza lo que te hizo hacer clic en este video. Verás cómo ya hoy funcionan tecnologías con las que el resto del mundo solo puede soñar. En China, el taxi volador no es un prototipo en una exposición ni una visualización por computador. Es un medio de transporte real que ya está despegando. La empresa EHang, con sede en la ciudad de Guangzhou, fue la primera en el mundo en recibir la autorización oficial para el uso comercial de un dron de pasajeros. Su modelo EHang 216 es un aerotaxi autónomo para dos personas, que ya está realizando vuelos de prueba en varias ciudades de China. El dispositivo parece una cápsula con hélices similar a un dron gigante. No requiere piloto, el pasajero simplemente elige la ruta a través de una aplicación, se sienta dentro y espera el despegue. Por ahora, los vuelos se realizan dentro de zonas pequeñas, pero se planea ampliar las rutas. Este sistema se está probando especialmente de forma activa en lugares turísticos, donde desplazarse a cierta altura ofrece una experiencia única. EHang ya ha realizado miles de vuelos exitosos, incluso con pasajeros reales. La empresa cuenta con el apoyo del gobierno y la tecnología ha sido desarrollada completamente dentro del país. En los próximos años, el gobierno planea crear una red de aerorrutas entre las principales aglomeraciones urbanas. Esto significa que cambiar del metro a un taxi volador en China será tan cotidiano como hoy pedir un coche a través de una aplicación. Mientras que otros países aún discuten regulaciones y seguridad, China ya está actuando. Quizás la adopción masiva de estos taxis siga siendo cuestión de tiempo, pero el simple hecho de que ya estén volando es un hecho confirmado. Y ahora imagina que vas caminando por la calle y de repente te encuentras con un kiosco que produce agua del aire. Esta tecnología suena a ciencia ficción, pero ya se utiliza en China. Instalaciones especiales capaces de convertir el aire en agua potable se están volviendo cada vez más comunes. El principio de funcionamiento se basa en recolectar la humedad de la atmósfera mediante condensación. Uno de los ejemplos es un dispositivo fabricado en el sur de China, capaz de extraer hasta 30 litros de agua al día directamente del aire. El proceso parece sencillo, pero en realidad es un sistema de ingeniería complejo. El aparato aspira el aire, lo enfría y convierte el vapor de agua en gotas. Luego, el agua pasa por filtración, mineralización y llega al dispensador, lista para el consumo. Este tipo de instalaciones son especialmente útiles en zonas donde el acceso a agua de calidad es limitado. La tecnología se está implementando activamente no solo en casas particulares y oficinas, sino también en instalaciones de infraestructura en parques tecnológicos, escuelas y hoteles. En algunos proyectos, estos dispositivos están integrados en paneles solares, lo que los hace completamente autónomos. Los fabricantes chinos están saliendo al mercado internacional ofreciendo alternativas económicamente rentables y ecológicas a los sistemas tradicionales de abastecimiento de agua. En el contexto del calentamiento global y la creciente escasez de agua dulce, esta solución puede desempeñar un papel crucial. China no solo aplica la tecnología, sino que la convierte en parte del entorno urbano cotidiano. Pero ¿cómo fue posible una implementación tan rápida de soluciones avanzadas? La respuesta está en la increíblemente rápida transformación del país, que hasta hace poco era completamente diferente. Uno de los ejemplos más destacados del salto tecnológico es el maglev, el tren de levitación magnética que conecta el aeropuerto de Pudong con la ciudad de Shanghái.
Su velocidad estándar es de unas 300 millas por hora y en modo de prueba puede alcanzar hasta 480. Todo el trayecto dura menos de 10 minutos. Y aún así, los pasajeros casi no sienten el movimiento. El viaje es tan suave y silencioso. El maglev no utiliza ruedas tradicionales. Flota sobre los rieles gracias a un cojín magnético, lo que reduce la fricción al mínimo. Esto permite alcanzar velocidades que ni siquiera los trenes de alta velocidad de Japón o Europa pueden lograr. Desde su lanzamiento a principios de los años 2000, el sistema ha demostrado una gran fiabilidad y precisión en su funcionamiento. China está expandiendo activamente la infraestructura del maglev. Ya se han desarrollado proyectos para nuevas rutas, incluso entre grandes megaciudades. En algunas regiones incluso se están probando versiones de ultra alta velocidad capaces de alcanzar más de 600 millas por hora. Potencialmente, esto podría reemplazar a la aviación en distancias cortas. Este tipo de transporte no es solo una comodidad. Es un símbolo de cómo China está acelerando literalmente todo a su alrededor, desde el transporte hasta la construcción. Un país donde cada año surgen nuevos barrios, ciudades y rascacielos no podía prescindir de un tren que va por delante de su tiempo. Pero lo más asombroso no es cómo viajan los chinos, sino cómo construyen y cómo antiguas aldeas se transforman en centros tecnológicos. Hace 30 años, en el lugar de las actuales megaciudades chinas, a menudo había casas de barro, cabras y campos de arroz. Hoy en día son torres de cristal, parques tecnológicos, fábricas automatizadas y millones de habitantes. Esta transformación no ocurrió por casualidad. Detrás de ella hay un programa estatal de planificación estratégica que trabaja con décadas de anticipación. El punto clave fue la idea de no solo desarrollar ciudades, sino crear desde cero zonas inteligentes que atrajeran tanto a inversores como a especialistas y tecnologías. Uno de estos ejemplos, un nuevo distrito industrial. Cerca de Shanghái, donde en solo 2 años, en el lugar de una aldea, surgió un clúster industrial con industrias de vanguardia. Allí mismo se construyeron los primeros dispositivos para producir agua a partir del aire. Las autoridades locales crean condiciones en las que es rentable para los empresarios abrir negocios. Incentivos fiscales, infraestructura, apoyo. A cambio, solo se exige alta calidad e innovación. Así, las aldeas se convierten gradualmente en hubs del futuro y la población local en la fuerza laboral de la nueva economía tecnológica. En medio de este rápido crecimiento, el medio ambiente podría haberse visto afectado, pero precisamente esto se convirtió en el siguiente desafío que China resolvió tecnológicamente. En los últimos años, China se ha enfrentado a las consecuencias de una urbanización acelerada, inundaciones, sobrecalentamiento de las calles, contaminación del aire. En lugar de medidas superficiales, se adoptó el concepto nacional de ciudades esponja. No es una expresión figurada. Es una tecnología concreta destinada a hacer que las megaciudades sean resistentes a los cambios climáticos. La idea es simple. La ciudad debe absorber el agua como una esponja. Para ello, se crean revestimientos especiales en las carreteras y aceras que permiten que la humedad penetre en el suelo. En los techos de los edificios aparecen jardines verdes y a lo largo de las calles, canales capaces de redistribuir el agua de lluvia. Todo esto permite reducir la carga sobre el sistema de drenaje y disminuir el riesgo de inundaciones. Los proyectos piloto ya se han implementado en Pekín, Shanghái, Wuhan y otras ciudades. Además, desde 2020, los nuevos complejos residenciales y centros de negocios están obligados a cumplir con los estándares de ciudad esponja. Los chinos no solo luchan contra las consecuencias de la mala ecología, sino que están reconstruyendo los propios fundamentos de la vida urbana. Estas soluciones hacen la vida más cómoda y segura, pero el principal frente de avance tecnológico aún está por venir, en las ruedas, en el compartimento del motor y en la batería. Es precisamente ahí donde China se ha convertido en el indiscutible líder mundial. En las carreteras chinas cada vez se escucha menos el rugido del motor y cada vez más no se oye nada. China se ha convertido en líder en la producción y venta de automóviles eléctricos, superando no solo a Estados Unidos, sino a toda Europa. La principal estrella es la marca BYD. No es un fabricante de élite, sino una marca popular. Sus modelos son tan accesibles que prácticamente cualquier trabajador chino puede permitírselos. BYD comenzó fabricando baterías, luego hacía teléfonos y después entró en el sector automotriz. Y ahora es uno de los mayores fabricantes de automóviles eléctricos del mundo. Sus autos se venden en todos los continentes. Muchos modelos aceleran de 0 a 60 millas por hora en menos de 5 segundos. Tienen asientos con masaje, ventilación, conducción autónoma y todo esto por un precio 3 veces menor que un Tesla. Pero lo principal no es solo la masividad, sino la infraestructura.
Los puntos de carga están por todas partes, cerca de casas, tiendas, escuelas. En las ciudades, los autos eléctricos cuentan con beneficios, matrículas verdes y un registro simplificado. Además, los propietarios de estos vehículos pueden contar con deducciones fiscales y subsidios. Esto no es una moda, es una política estatal. Hoy en día, incluso los taxis y autobuses en las provincias del sur están casi completamente electrificados. China no solo ha adoptado nuevas tecnologías, las ha convertido en la norma. La misma BYD ya no produce autos con motores de combustión interna. Ha pasado completamente a la energía verde. ¿Pero cómo lo lograron? La respuesta está en la capacidad de aprender y adaptarse, especialmente cuando las marcas globales entran en juego. A finales de los años 2000, la industria automotriz china era motivo de burla. Baja calidad, diseños obsoletos, un estilo torpe. Pero todo cambió cuando una empresa china compró al gigante automotriz sueco Volvo. La transacción resultó ser una verdadera revolución. China obtuvo acceso a ingenieros, tecnologías y conocimientos que se habían desarrollado durante décadas en Europa. Al principio los chinos copiaban, luego empezaron a mejorar y después a crear lo propio. Uno de los ejemplos más destacados es la marca Zeekr, que forma parte del grupo Geely, propietario de Volvo. Estos automóviles sorprenden por la calidad de sus acabados, su tecnología y su diseño, y cuestan mucho menos que sus equivalentes de Alemania o Japón. Además de Volvo, China adquirió otros activos extranjeros, fábricas, licencias e incluso equipos completos de desarrolladores. Todo esto pasó a formar parte de la producción interna. Gracias a ello, la industria automotriz china pudo dar un salto adelante, evitando décadas de prueba y error. Pero lo principal ni siquiera es eso. Lo principal es la mentalidad. Cuando Elon Musk declaró en una entrevista que los chinos nunca alcanzarían a Tesla, las marcas locales lo tomaron como un desafío. 5 años después, China vendía más autos eléctricos que Tesla y en muchos aspectos la superó. Sin embargo, mientras los autos provocan una tormenta de emociones, hay quienes sirven en silencio. Estos trabajadores no se cansan, no exigen salario y ya han reemplazado a miles de personas. Un día llamas a la recepción del hotel y pides que te traigan un cepillo de dientes. A los pocos minutos, un robot llega a tu puerta. No es una persona, ni un repartidor, sino un carrito completamente autónomo con pantalla táctil. Llama al ascensor, sube al piso necesario, encuentra la habitación y avisa que ha llegado. Esto no es una demostración, sino la realidad cotidiana en los hoteles chinos. Estos robots atienden hoteles, hospitales, almacenes e incluso restaurantes. El barista en una cafetería puede ser un robot, el bailarín en un espectáculo callejero también. En algunas empresas, hasta el 90% de los procesos están robotizados. Esto supone ahorro y reducción de errores. China invierte miles de millones en robótica y el Estado subvenciona activamente estos proyectos. Actualmente se están desarrollando especialmente los robots humanoides que pueden realizar tareas domésticas básicas. Limpiar el suelo, transportar objetos, trabajar en la recepción. En ciudades experimentales, los robots gestionan la logística de barrios enteros, desde la basura hasta la entrega de mercancías. Por supuesto, estas tecnologías aún no son perfectas, pero China no espera la perfección, implementa todo en la práctica y lo mejora sobre la marcha. Este enfoque permite al país avanzar a un ritmo con el que casi nadie puede competir. Pero todos estos robots son solo una parte de un gran esquema, porque en China toda la ciudad puede ser inteligente y funcionar como un solo organismo. Imagina una ciudad donde las farolas de las calles solo se encienden cuando alguien pasa por ellas, donde los contenedores de basura avisan cuando están llenos, donde los semáforos se regulan en tiempo real según el tráfico. En China, esto no es un proyecto, es una realidad en decenas de megaciudades. La ciudad inteligente es un sistema donde cada parte de la infraestructura está conectada entre sí a través de una red de sensores y es gestionada por software. El nivel de ruido, la contaminación del aire, la temperatura, el movimiento del tráfico, todo se registra en tiempo real. Estos datos se analizan y permiten reaccionar instantáneamente ante la situación. Ciudades así ya funcionan en Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou y otras regiones. Gracias a estos sistemas fue posible reducir los atascos de tráfico, aumentar la seguridad vial y mejorar el rendimiento de los servicios. China está invirtiendo en ciudades inteligentes a través de grandes corporaciones estatales y creando plataformas que luego se exportan a otros países. Pero este sistema también tiene una desventaja: control. Cada movimiento, cada compra, cada error puede ser registrado. En tales condiciones se nota especialmente cómo ha cambiado la vida cotidiana. Y esto se ve incluso en la forma en que pagas una botella de agua.
En China puedes pasar semanas sin ver dinero en efectivo. Allí, desde comprar un chicle hasta pagar el alquiler, todo se hace a través del teléfono. WeChat Pay y Alipay se han convertido en herramientas universales de pago. Se escanea el código QR y el dinero se descuenta al instante. Sin tarjetas, sin códigos PIN, sin cambio. Solo el smartphone y ya está. Incluso los vendedores ambulantes, incluso las personas sin hogar, incluso las donaciones en los templos, todo es a través de QR. Muchas máquinas expendedoras ni siquiera aceptan efectivo ni tarjetas bancarias, solo pagos digitales. Para los turistas sin un banco local, esto se convierte en un desafío. Una tarjeta Visa común aquí puede no funcionar. Con este sistema, la vida se vuelve más rápida. Pagar el transporte, pedir un taxi, comprar un café, todo toma solo segundos. Tu historial de compras se guarda, los gastos se ven al instante y los reembolsos se realizan automáticamente. Las autoridades apoyan activamente esta digitalización. Es cómodo, transparente y permite recopilar datos sobre la actividad de los consumidores. Pero detrás de la comodidad se esconde un control total. Hábitos financieros, rutas, horarios, sueño, todo puede ser analizado. Esa comodidad es tentadora. Pero se convierte en parte de un sistema más amplio, donde el control y la vida cotidiana se fusionan en un solo todo. Uno de los sistemas chinos más debatidos en el extranjero es el sistema de crédito social. A menudo se lo presenta como una distopía. El Estado vigila cada paso y ante la menor falta, la persona pierde sus derechos. Pero en realidad todo es un poco diferente. No existe un sistema único para toda China, como a menudo se describe. En la práctica son decenas de programas diferentes implementados a nivel de ciudades y provincias. El sistema funciona según un esquema de puntos. Por ejemplo, cumplir reglas, pagar impuestos o hacer voluntariado da puntos positivos. Infringir normas de tráfico, tener deudas vencidas o dejar reseñas falsas da puntos negativos. Estos puntos influyen en el acceso a los servicios gubernamentales, la obtención de créditos o la posibilidad de comprar un billete en clase superior. A menudo, este sistema no funciona directamente a través de organismos estatales, sino mediante aplicaciones comerciales como Alipay o WeChat. Y sí, este tipo de evaluación del comportamiento genera controversia. Sin embargo, según encuestas, los propios chinos la perciben más bien de manera positiva. Para ellos es una herramienta de orden, no de presión. Por supuesto, existen riesgos de abuso. A veces un error en el sistema puede costarle a una persona el acceso a los servicios. Ha habido casos en los que, por deudas de familiares, se ha restringido la salida al extranjero, pero estos casos son cada vez menos frecuentes. Los mecanismos de apelación funcionan especialmente en las grandes ciudades. Y para entender cómo China construye su sistema de organización social, hay que mirar cómo sacó a millones de personas de la pobreza. A principios de los años 2000, China era un país donde la pobreza se sentía en cada rincón de las provincias. Aldeas sin caminos, casas sin electricidad, habitantes desplazándose por teleféricos. Pero ya para la década de 2020, China declaró oficialmente la erradicación de la pobreza extrema. Y esto no es solo una formulación bonita, es el resultado de un esfuerzo colosal. El gobierno lanzó un programa para reubicar a los habitantes de las regiones pobres en nuevas ciudades. Allí se construyeron viviendas, escuelas, hospitales y se crearon puestos de trabajo. Al mismo tiempo se desarrollaron el turismo, la agricultura y las pequeñas empresas. Muchas familias que hace solo 10 años cultivaban maíz en las laderas ahora son dueñas de hoteles o tiendas en línea. Se prestó especial atención a las regiones con minorías étnicas. Allí se crearon condiciones para preservar la cultura, el idioma y las tradiciones, y al mismo tiempo brindar a las personas acceso a infraestructura moderna. Por ejemplo, los tibetanos en zonas remotas ahora pueden trabajar en el turismo o en empresas locales. Este proceso no fue perfecto. También hubo reasentamientos sin la preparación suficiente y problemas de adaptación. Pero en general, China logró un resultado que hasta ahora ningún otro país del mundo con una población similar ha podido repetir. Sin embargo, los chinos no solo crean ciudades, también crean un mercado en el que cualquiera puede convertirse en vendedor, incluso si no tienes ni tienda ni almacén.